Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Bueno, miren, esta semana en las noticias internacionales, Venezuela volvió a hacer noticia porque el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que el gobierno venezolano y Venezuela tiene un éxodo de población, porque ustedes saben que Venezuela tiene un éxodo de población hacia los pueblos, en el caso de Perú, en el caso de prácticamente Colombia, ya se habla de crisis migratoria. Entonces Zapatero ha dicho, el presidente Zapatero ha dicho que esa crisis migratoria se debe a las restricciones y a las sanciones que Estados Unidos le ha colocado a Venezuela y que de lo contrario Venezuela estuviera en mejor situación económica. Yo creo que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no tiene razón en lo que está diciendo, porque él sabe que las economías socialistas hacia donde Maduro ha querido llevar a Venezuela y el propio Chávez nacionalizando empresas y metiéndose en problemas con empresas privadas, desestabiliza la producción y entonces desestabilizando la producción provoca lo que es falta de productos para que la gente pueda consumirlo. Entonces, como no hay producción ni en los supermercados, ni hay productos comestibles, ni de ningún tipo, la gente provoca huelga, provoca desorden, y eso desorden el gobierno no lo responde de manera pacífica, lo responde de manera violenta. Y entonces también el pueblo reacciona de manera violenta. Y esa violencia ha provocado que el presidente sufra atentado, ha provocado que el presidente y el gobierno se dedique también a tener que sofocar intentos de golpe de Estado, con ello eliminando a jóvenes y eliminando a otras personalidades y metiendo en la cárcel a políticos, y eso le crea un clima de inestabilidad política, y esa inestabilidad política provoca migración. Sobre todo muchísimas personas que ven que no tienen esperanza porque los militares de Venezuela están de parte del gobierno de Maduro, no protegen la Constitución, y entonces allí no se celebran elecciones libres y transparentes con la supervisión internacional, lo que entonces los países desarrollados y gran parte de la esfera internacional no le da el reconocimiento al gobierno. Al no darle el reconocimiento al gobierno, obviamente que se generan sanciones, y esas sanciones tienen repercusiones sobre la economía, y esa economía es lo que provoca estampida migratoria, que es lo que ha ido sucediendo en Venezuela. Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro debe provocar que, si él tiene mayoría, porque yo siempre digo que Nicolás Maduro no tiene problema en ganar una elección en Venezuela, porque de Venezuela se ha ido la clase media, la clase poderosa que podía, y en Venezuela se ha quedado el que no tiene un pasaje para salir de Venezuela, o al que no ha podido irse. Pero a Venezuela se le ha ido el 10% de esa población. Casi 3 millones de los 35 se han salido de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro tiene el poder, y si tiene el poder y la popularidad, no hay necesidad entonces de por qué en Venezuela no se puede hacer elecciones transparentes. Entonces, para mí, Nicolás Maduro, con este respaldo de Zapatero, ha provocado que tanto la diáspora en Miami, de Venezuela, como en otro lugar del mundo, comiencen a expresarse en contra de esta declaración. El gobierno haitiano, el ministro haitiano, el presidente Jovenel Moïse, acaba de nombrar y ha escogido el Senado de Haití a un profesional que le llaman Jean Henry. Jean Henry había sido candidato por un partido que le llamaban, creo que un movimiento que hablaba Yo Amo Haití. Ese movimiento participó en las elecciones cuando Martelly fue electo presidente de Haití, y quedó en cuarto lugar cuando Jovenel Moïse ganó la presidencia en Haití. Entonces, él quedó en cuarto lugar, y en la actualidad, Jovenel Moïse, con la renuncia del anterior, ha elegido a Jean Henry como el nuevo ministro de la República de Haití. Como es un político que tiene mucha experiencia, ha sido candidato presidencial ya en varias ocasiones, ojalá que el tema República Dominicana y Haití, que vi
que el canciller dominicano estaba firmando un acuerdo, pueda ser de gran beneficio para que los dos países puedan tener una mejor armonía, puedan tener un clima de grandes acuerdos, porque el anterior ministro renunció a causa de una serie de protestas que se provocaron en Haití precisamente por el alza de los combustibles a raíz de que los precios de los combustibles se dispararon y eso provocó una largas protestas y huelgas que le valió la renuncia a casi del gabinete completo de Jovenel Moïse, y entonces él se ha decidido por este ministro que se llama John Henry. Ojalá que John Henry pueda mejorar y ser un gran ministro para el desarrollo de la política haitiana. Nosotros siempre tenemos que pedirle a que Haití se vaya desarrollando en su camino, porque yo siempre digo que la República Dominicana y Haití viven una isla de hacinamiento, y cada vez que en Haití pasa algo, en la República Dominicana se siente sin ningún tipo de problemas. Entonces, ojalá que, como vuelvo y lo repito, que Jean Henry, y felicitaciones a este nuevo ministro, pueda mejorar las condiciones de Haití y puedan generar estabilidad. A la República Dominicana le conviene que Haití esté estable porque es su segundo socio comercial. Entonces, hay otra noticia que es importante. Miren, el Papa Francisco acaba de expulsar de la iglesia a un destacado sacerdote en Chile. ¿Por qué lo ha expulsado? Lo ha expulsado porque este chileno ha provocado, está siendo acusado por el tema de acosos sexuales a menores de edad. ¿Por qué el Papa Francisco hace eso? Que estamos totalmente de acuerdo con él. Estamos de acuerdo porque lo que viene pasando con la Iglesia Católica en Pensilvania, en todos los lugares que ha habido en todos estos días, toda una problemática por ese tema. Recuerden ustedes que en Chile renunció la iglesia en pleno. Bueno, pues te parece que no renunció y el Papa Francisco decidió quitarlo. Excelente. Excelente, porque está acusado y entonces esta gente está llevando a la iglesia, a una situación penosa. ¿Por qué está llevando a una situación penosa? Porque la gente tiene que entender que la iglesia es de Cristo. Y si la iglesia es de Cristo, la iglesia tiene que vivir con la imagen de Cristo. Entonces, el Papa Francisco destituyó al sacerdote chileno, se llama Christian Preche. Entonces, Christian Preche ha venido de acusación en acusación. No ha sido un hombre con una estatura, digamos, que a pesar de que vivió en política contra la dictadura de Pinochet, por la democracia chilena, etcétera, etcétera. Bueno, pero si usted ha convivido por la democracia, el hombre no es como comienza, el hombre es como termina. Entonces parece ser que se ha ido metiendo en problemas con acosos sexuales a menores de edad, y entonces el Papa Francisco ha optado por destituirlo. Papa Francisco, destitúyalo a todo. Todo el que se vea envuelto, involucrado en problemas con menores de edad, con niños o con quien sea. La iglesia tiene dos soluciones. O revisa el tema del celibato para que los sacerdotes puedan casarse como se casan los evangélicos, o entonces, si va a seguir con esa regla, expulsar a todo el que caiga en ella y punto. Y que vayan a tribunales normales y civiles para que no sean abusadores, para que no solamente abusen de la confianza de los hombres, sino también abusando de la confianza que Dios le ha depositado. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.